Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos de los 6 continentes de habla hispana. En esta tarde queremos estudiar un tema sumamente interesante y queremos empezar desarrollando este tema, extendiéndoles una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan semana tras semana. Y en primer lugar, vamos a empezar con el texto de Mateo 1:25. Lo que queremos hablar es acerca de Jesús. Si acaso Jesús fue primogénito o fue hijo único o María tuvo más hijos e hijas. Y la palabra del Señor nos dice, en primer lugar, al hablar de ese incidente en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Habían claras estipulaciones y señalaciones donde Gabriel, en su conversación privada con José, le había dado a entender que en todo ese lapso que él debía casarse con María y que María estaba embarazada, él no debía conocerla. María quedó embarazada, según la Biblia, por obra y gracia del Espíritu Santo. Su embarazo fue virginal y también el nacimiento de Jesús fue virginal, porque no hubo contacto entre un hombre y una mujer para el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Dios tuvo que elegir o seleccionar en todo Israel a esa joven que finalmente sería la que traería a este mundo al Salvador, descubrió minuciosamente y definitivamente solamente había una mujer capacitada por el Espíritu Santo para ser la madre del Salvador. Desde Eva en adelante, todas las mujeres habían anhelado ser el conducto por el cual Dios iba a proveer al Mesías, al Salvador del mundo. Pero no fue sino hasta 4000 años después que en Jerusalén allí se encontró la mujer idónea, apta para cumplir con ese requisito. Y la Biblia dice que José se casó con ella, pero que no la conoció, sino hasta después que nació su hijo primogénito, el primero, y su nombre fue puesto Jesús. Ahora hay un dilema en este versículo. El versículo está claro y está sobreentendido.
que José no la conoció en el proceso del embarazo, sino hasta que nació su primogénito. Y cuando hablamos de primogénito, queremos referirnos a lo que San Juan, el teólogo, en el capítulo 3 y el versículo 16, nos habla de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y unigénito quiere decir único en su especie. A su Hijo monogenes, único en su clase. Nadie fue igual a él antes, ni será igual a él después. Y el texto hace referencia que entregó a su Hijo unigénito, en griego monogenes, único en su especie, único en su clase, es Cristo Jesús. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el problemita que enfrenta algunos estudiosos de la Biblia es si ese primogénito solamente fue primogénito durante toda la vida, no tuvo más hermanos. Tanto el evangelio más antiguo de Marcos como Mateo lo dicen explícitamente y dan sus nombres de unos hermanos que Jesús tuvo o primos hermanos mayor que él, porque él fue primogénito, monogenes, único en su clase o en su especie. Pero José, de acuerdo a la enciclopedia y de acuerdo al deseado de toda la gente, dicen que él tuvo otros hijos e hijas, que él era viudo cuando decidió casarse con María. Y él tuvo 4 hijos varones mayores que Jesús. Sus nombres los da la Biblia: Santiago, José, Judas y Simón. También tuvo un indeterminado número de hermanas, como mínimo 2, que no se identifican, aunque por tradición se las llama María y Salomé. En total, 6 hijos, 4 varones y 2 hembras, que eran hijos de José. Jesús se conserva como el monogenes, el único en su clase, el único en su especie. Si esos hermanos hubiesen sido hijos de María, cuando llegó el momento de la crucifixión de Cristo, se cree que ya José había muerto, porque José era mucho mayor que María. Y Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Efeso y la acompañó hasta la hora de su gloriosa muerte. Eso lo dice San Juan 19:26. Ahora, ¿cómo podemos hablar con propiedad? Seguramente María
murió primero o antes que el último apóstol de Jesucristo, porque la última vez, aparte de, de Efeso, donde María todavía estaba vigente, sus viajes misioneros, ella también es citada en el aposento alto. Allí estaba María juntamente con los discípulos y estaba todo el conglomerado de personas que esperaban el cumplimiento del Espíritu Santo. Así que en ese instante, en ese momento, María todavía vivía. Pero ¿por qué hay cierto movimiento que le dan crédito al hecho de que María resucitó y está en los cielos? La Biblia no habla de ese evento, pero tal vez vale la pena recordar lo que dice San Juan, y esto se aplica para cualquier persona que ha nacido en esta tierra y que haya desaparecido misteriosamente o que la muerte lo haya alcanzado. Dice así la Biblia: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. San Juan 3:13. Este versículo echa por tierra cualquier teoría que podamos desglosar y hacer una falsa exégesis de ella. Nadie es nadie. Algunas veces escuchamos hablar que Enoc está en el cielo, cuando Juan está diciendo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Escuchamos hablar de Elías, que está en el cielo y que fue llevado en el carro de fuego, porque tenemos problemas en el estudio de la Biblia, ya que la Biblia nos habla que los últimos días la pasó en el reino de Josafat. De manera que tampoco Elías está en los cielos, porque el texto sigue en pie, un texto teológico escrito por el teólogo Juan. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Hermanos y hermanas, tenemos que ser cuidadosos al explicar este libro maravilloso. Al explicar las historias, entonces hay miles y millones que creen que la bienaventurada Virgen María está en el cielo, pero entonces la Biblia se contradice y la Biblia no se contradice entre sí. Tanto el apóstol Pablo como el teólogo Juan dijeron claramente que nadie ascendió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿En qué lugar encontró Dios a través de Gabriel y mediante el Espíritu Santo a María? Definitivamente que la encontró allí en Jerusalén. Y ella no había ascendido
Por lo tanto, todavía, de acuerdo al libro de Hebreos, ella está esperando, según el capítulo 11, el momento cuando todos, absolutamente todos, comparezcamos, todos seamos transformados para encontrarnos con el Señor y vivir con Él por toda la eternidad, donde Él tenga predestinado que hemos de vivir. ¿Por cuánto tiempo? Él solamente lo sabe. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, María está en la tumba de acuerdo a San Juan capítulo 9, voy a recordarles el versículo 13, de acuerdo a San Juan 3:13. Elías está en la tumba de acuerdo a San Juan 3:13. Enoc está en la tumba de acuerdo a San Juan 3:13. Y Moisés está en la tumba porque nadie se va a adelantar ni nadie se va a atrasar, de acuerdo al libro de Gálatas, de acuerdo al libro de Hebreos. Nadie en la actualidad, ni el grupo de los que se levantaron con Jesús, tampoco pueden ir porque nadie ha ido al cielo sino el que descendió. Fácil entender la palabra de Dios, fácil explicar la palabra de Dios. Yo me pregunto, mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas que me escuchan, ¿qué beneficio tiene para la humanidad que María y los otros tres y el otro grupo que se levantó con Cristo estén en el cielo? ¿Qué beneficio tiene eso para mí? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único intercesor entre el hombre y Dios es Jesucristo, nuestro intercesor. El único sumo sacerdote que traspasó los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero santuario, no es ninguno de los apóstoles, ni tampoco es María, sino que fue y es Jesucristo mismo. Por lo tanto, hermanos, debemos seguir creyendo en la Biblia. Posiblemente desde pequeño nos enseñaron y los teólogos y los eruditos y los estudiosos de la Biblia están mencionando, no, que Enoc sí, que Elías sí, que Moisés después, pero entonces, ¿dónde dejas San Juan y dónde dejas el texto de Pablo? ¿Y dónde dejas los textos de Hebreo? Especialmente el capítulo 11, todos estos murieron sin haber alcanzado lo prometido. Pero un día Jesús vendrá y despertará a todos los que murieron creyendo que el Señor Jesús vendría y los levantará para no morir jamás. Nos transformará con un cuerpo glorificado para poder vivir con los redimidos por la eternidad. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará
la trompeta. Haga su estudio minuciosamente antes de criticar, porque hay algunos hermanos y hermanas que son buenos criticando, pero no son buenos sustentando. Trate de sustentar que San Juan y que San Pablo están en lo incorrecto al decir que nadie descendió del cielo, sino solamente el que subió al cielo, Jesucristo mismo. Él descendió y él ascendió. Nadie más ha ascendido, ni antes, ni durante, ni después, hasta el momento cuando la historia del pecado termine y el Señor corone a sus fieles de todas las épocas y los levante para vivir eternamente como Él así ha deseado y lo ha prometido. Deseamos que mucha gente escuche este tema y que nos escriban, que se suscriba al canal Pedro Ábrego Duarte. Haga sus preguntas, que con mucho gusto le podemos contestar si la respuesta está en la Biblia. ¿Cuántos en esta noche decimos, Señor, rompo con la tradición y acepto a Jesús como mi abogado, como mi intercesor, como el único intermediario, como mi gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo, el Hijo de Dios? Si ese es tu anhelo, de aceptar a Jesús y aceptar su palabra como única regla de fe y práctica para el cristiano, yo te invito que incline tu rostro y vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora, cuando ya se ha puesto el sol de tu santo sábado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra cumple lo que ha dicho, que toda palabra ha sido escrita para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre y la mujer sean preparados enteramente para toda buena obra. Y Padre, Jesús, el que descendió, es el que también ascendió y vendrá a este mundo nuevamente desde las nubes de los cielos. Mandará a sus ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra para despertar a tus santos, transformar a tus vivos, a tus hijos vivos y llevarnos a vivir contigo, donde sea, por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella no se contradice. Nosotros, los humanos, somos los que contradecimos y hacemos doctrinas que a la larga esas doctrinas ni nos salvan ni nos pierden, pero es mejor estar del lado de la verdad. Estos favores, estos agradecimientos, los expresamos de lo profundo de nuestro corazón. Tú conoces nuestras vidas y que tú cada día nos asemejes más a Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos y lo agradecemos todo.
Amén y amén.